Hola, os presento a Carlos, mi asistente, que me transfiere las llamadas. Le vamos a llamar por teléfono desde este móvil. Hola, hola. Soy Carlos, el compinche de Sonia, en esta aventura telefónica. ¿Con quién tengo el gusto Pues de charlar hoy? ¿Cuál es tu nombre, amigo o soy amiga Marta. misteriosa? Encantado, Marta. ¿Qué tal va ese día? Cuéntame. ¿Todo bien? Yo quería hablar con Sonia. Perfecto, Marta. ¿Me cuentas un poquito por qué quieres hablar con Sonia y sobre qué tema? Así veo si la localizo o si alguien de su equipo. Pues mira, es algo personal. Entiendo, Marta. Lo personal siempre merece un trato especial. Voy a buscar a Sonia o a alguien que pueda atenderte, pero puede que tarde hasta un minuto en encontrar a la persona adecuada. ¿Te parece bien esperar un poquito mientras lo intento? Sí, no hay problema, yo espero. Estoy en ello. Ya quedan solo 45 segunditos. Dame unos segundos más porque estoy viendo si encuentro a alguien con la línea libre para pasarte directamente y que no se pierda tu llamada Entonces, ni tengas que ¿hola? esperar más. Hola, cariño, tengo una llamadita. ¿Te va bien que Sí, te la perfecto. pase? Y ahora ya estaría llamando aquí y si descuelgo, pues estoy hablando conmigo misma. Entonces, este sería Carlos y cómo filtra las llamadas y hace las transferencias. Esto mismo podríamos decirle que fuese a un humano diferente según el tema que necesite el usuario. Y ahora vamos a ver el paso a paso de cómo está hecho. Primero, tenemos la función. Si nos vamos a Retail, vamos a ver el agente Carlos, que es mi asistente. Entonces, aquí yo tengo un 4.1 mini y tengo la voz de Borja en español. Fijaos, la latencia está súper bien, entre 1 y 1,5 de segundos. No es muy largo, 832 tokens, entonces el precio son 0,9 céntimos el minuto. Tengo un rol, estilo, tareas, saluda, mira a ver qué es lo que quiere y aquí le tengo una cosa y es que si el cliente dice que se llama coliflor, ejecuta la función transferen. Esta función lo que hace es una función en frío para transferirme directamente la llamada. Entonces, personas más allegadas pues se saben esta contraseña, dicen coliflor y ya inmediatamente les pasa conmigo. Después, si no, continúa, le pregunta qué es lo que quiere y si la persona quiere hablar conmigo, le dice que tiene que esperar al menos 60 segundos, que va a tardar porque va a ver si me encuentra. Todo esto se lo digo por aquí, por el prompt. Si te dice el motivo, adviértele que vas a tardar un poco, hasta 30 segundos, porque vas a ver si localizas a Sonia y ver si puede hablar contigo ahora mismo y transferirle la llamada. Pregunta si le parece bien y si el usuario acepta ejecuta la función humano. Esto es importante poner los turnos. Tú dices una cosa, el usuario te contesta y según lo que te conteste, tú dices otra cosa. Vale, la función humano, que lo que hace esta función es llamar a un webhook. Le pasa tres datos. El teléfono, que no lo pregunta, pero se lo pasa, porque lo pasa a través de la variable por defecto de retail. Luego el nombre, que esto sí que lo pregunta, y el resumen de la llamada, qué es lo que ha dicho, cuál ha sido el motivo por el que quiere que le transfieran la llamada. Vale, cuando ya tenemos esto, aquí vuelvo a poner el mensaje para que se lo diga, que va a tardar 45 segundos, bla, 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 y le doy a crear. Ya tengo la función aquí y le estoy diciendo cuándo debe ejecutarla. Entonces ya nos venimos aquí al escenario y una vez se ejecuta, aquí lo que va a hacer en este Google Sheets es reflejar los datos, la fecha, el teléfono de la persona que llama, el motivo de la llamada y este espacio de transferencia aceptada lo va a dejar vacío. Y ahora veremos por qué. Porque después va a hacer la llamada inmediatamente. La llamada que he puesto que sea a mi número de teléfono y con un agente determinado que no es el mismo de Carlos, es uno concreto hecho para hacer las transferencias, que ahora vamos a conocerlo. Nada, que pase el motivo
y ya está. Y con esto que haga la llamada, con esta variable personalizada que le tengo que añadir. Y nada, después esperamos a que se haga la llamada. Aquí pone 10 segundos, pero es un poquito más, unos 30 o incluso 40. Yo he hecho la gente para economizar al máximo el de la transferencia y que sea lo más rápido posible la llamada. Ahora veremos cómo. Y después coge los datos y deja aquí, importante, actualiza el campo de transferencia que teníamos vacío y actualiza con un sí o un no. Es un booleano. Le estamos diciendo true o false. Según lo que sea, true o false, aquí colocaremos un filtro que hará que vaya por un lado o por el otro. Y el otro agente, el que os comentaba, que trabaja con Carlos, es este de aquí. Este de aquí lo único que va a hacer es llamarme para avisarme. Entonces, importante. Bueno, yo la he puesto pues a mi gusto, ¿no? Porque es solamente para hablar conmigo. Pues, hola cariño, tengo una llamadita. ¿Te va bien que te pase? El motivo es tal. Y entonces yo aquí le pongo, en cuanto tengas la respuesta, o sí o no, no digas nada más y ejecuta end call. Y aquí en notas importantes se lo vuelvo a poner. Cuando llegues al paso 2, este de aquí, y sepas ya si el usuario ha contestado sí o no, no digas nada más, solo OK y ejecuta la función end call. Solo debes decir OK y ejecutar la función rápidamente. ¿Por qué? Porque estamos esperando para que se complete el escenario anterior. Entonces, queremos que cuanto antes se dé la respuesta mejor, porque hay una persona esperando al otro lado. Entonces, vamos a tratar de hacerla lo más rápido posible y luego aquí en Call History podemos filtrar por el agente, en este caso por esta de aquí, que es la que me lo está haciendo, y podemos ver un poquito cuál es el tiempo. Mira, aquí ya he conseguido un récord y tengo 12 segundos. Por lo tanto, aquí en la pausa igual puedo apurar un poquito más y poner 25. Pero bueno, tampoco hay que jugársela, pero es para que la llamada sea el otro que está esperando, no espere tanto. Pero bueno, como ya le hemos advertido, pues ya está. Y ya le hemos dicho que es que está buscando y tal. Entonces, esta es una forma genial de hacer una transferencia warm de verdad, una transferencia que tú llamas a la persona, te dice sí o no y luego cuelga y recibe la llamada ya con la transferencia de la persona sabiendo quién le llama. Este sistema que hemos visto sería muy aplicable, por ejemplo, a un teléfono personal que podría derivar las llamadas y ver cuáles coge y cuáles no. En ese caso tendríamos que montar una centralita, por ejemplo, en Zadarma o en Netelip, y allí poner estas condiciones. Si quieres aprender a hacer estas cosas tan chulas con la IA de voz para llamadas, pues tienes el enlace aquí abajo para entrar en la comunidad, tienes una semana gratis, la pruebas y a ver qué te parece. Y si hablamos de las transferencias, creo que es importante tener en cuenta las nuevas transferencias que ha sacado Retail. Podemos ver, mira, aquí vamos a decirle, en este caso, saluda y pregunta el nombre. Si el cliente dice que se llama Mari Flores, ejecuta la función transfer molona. Y esta de aquí es la que he hecho con las nuevas funcionalidades que nos da Retail. Se trata de una transferencia warm, porque las call transfer están exactamente igual. Elegimos si queremos que nos llegue por el número del agente o por el número original del usuario. Pero aquí en las warm transfer tenemos la opción de poner una música en espera, que esta parte es muy chula. Por ejemplo, vamos a probar esta, relaxing. Podemos decir el tiempo que puede esperar el usuario a que, la otra persona conteste al teléfono antes de declarar fallida la transferencia. Le podemos decir que espere 30 segundos por defecto. Y aquí vamos a marcar si queremos que solamente el recado, lo que queremos transferir, se diga únicamente a la persona a la que le vamos a transferir, IA hablando con aquella persona, o si marcamos aquí, le decimos que queremos que estemos los tres juntos y que la IA diga, oye, Sonia, te transfiero a tal persona, y ya se queden ellos hablando. Entonces, sea como sea, hay que poner aquí el prompt de lo que queremos que transfiera y ya está, elegir una de las dos. Y le damos update. Y con esto ya estaría hecha la transferencia. Entonces, vamos a escucharla. Voy a llamar a Carlos
y le voy a decir que me llamo Mariflores. Tengo que avisarte que grabamos las llamadas. Hola, soy Carlos, trabajo con Sonia. ¿Qué tal estás? Muy bien, mira, me llamo Mariflores. Genial, Mariflores. Te paso con la persona más molona que tenemos, que seguro te atiende de maravilla. Y aquí podemos escuchar. Bastante chula, ¿no? Muy bien, Ritel. Y aquí veis que está haciendo la doble llamada porque me está transfiriendo a mí misma el teléfono. Bueno, ya cuelgo y esto sería todo para las transferencias. Espero que os haya sido de utilidad.